Estos huevos van a ser eliminados periódicamente en las excretas del perro y van a infectar el suelo, ya sea el agua, el pasto que comen los animales herbívoros, y ahí se contaminan también los ovinos, los porcinos, los caballos, las vacas y el, el hospedero definitivo, el perro. Este se infecta al comer lo que son las vísceras con quistes hidáticos viables y también fértiles, que contienen los escólices. Estos escólices son miles en un quistes y cada uno pueden originar un verme adultos. Los escólices se desenvaginan al cabo de 6 horas y pueden llegar a hacerlo hasta 3 días, pueden demorar 3 días. Estos se van a fijar en el intestino y tardan alrededor de 6 a 10 semanas para alcanzar su madurez sexual. El gusano adulto vive en el perro de 5 a 8 meses de vida y puede llegar a durar 2 años. Este no causa una lesión importante en el perro, pero sí en el humano. Aquí tenemos lo que es el parásito, un Echinococcus granulosus. Podemos ver aquí el escoles, podemos observar 2 ventosas, el cuello, que este es relativamente corto, y vemos que le da origen a lo que es una proglótide inmadura, una madura y la grávida. Aquí vemos un huevo, este no se ve muy bien, y podemos observar que tiene una capa relativamente gruesa y una zona estriada, y aquí tenemos la oncósfera, perdón. Vamos a hablar sobre la historia. La hidatidosis fue conocida en la antigüedad y los médicos en la antigüedad, Hipócrates conocía que la vesícula hidática contenía líquido, y Galeno mencionó que su localización más frecuente es el hígado, y también él presumió, vamos a decir, o habló de un parecido entre la forma parasitaria en la animal y la humana. Reddy, Harman y Tyson, ellos presumieron acerca de que la enfermedad podía provenir de los animales. También Pallas hizo notar su semejanza de la forma animal y de la forma humana y la reconoció. Goisy observó mediante el uso del microscopio, observó en las vesículas hidátides los escólices. O sea, él lo describió, él dijo unos pequeños cuerpos ovoides que poseen unos ganchos y que contienen ventosas. Entonces, Lenin distinguió la vesícula distinguió la cisticercosis de la enfermedad hidática. Félix de Wet habló de la transformación del embrión esecanto en lo que es en hidátide y la alteración que puede causar en los tejidos parasitarios. Él distinguió la hidatidosis o sea, la clasificó en una primaria y en una secundaria. Que la primaria era causada por el embrión esecanto y que esta segunda forma era causada por la siembra de las ventosas en diversos tejidos, como por ejemplo en las serosas. La taxonomía. En su taxonomía tenemos la taxonomía de los principales parásitos del género Echinococcus. Vamos a tener que su reino es el Animalia, el subreino Metazoa, el filum Platelminto y la clase Cestoidea, subclase Eucestoda, el orden Cyclophilidae y la familia Taneidae y el género Echinococcus y sus especies, como así ya estamos estudiando, el Granulosus, el Multiocularis, el Bogelis y el Multioligarius. En su clasificación
tenemos que la echinococosis se va a clasificar según su agente etiológico. Y en la primera vamos a ver lo que es la forma quística, va a ser causada por el Echinococcus granulosus. Aquí vamos a encontrar un quiste o múltiples y estos se manifiestan de una manera independiente. La alveolar o la multifocal es causada por el Echinococcus multiocularis y esta da origen a quistes a manera de racimos. La Vogeli se caracteriza por múltiples quistes que invaden las vísceras y la forma uniquística causada por el Oligartus, esta se produce un solo quiste. Hablemos de lo que es la epidemiología. En la epidemiología vamos a ver que la distribución geográfica más amplia es la quística y esta se presenta con mayor frecuencia en lo que es Asia, África, Australia. También tenemos la alveolar, que se propaga mayormente en el norte de Europa, y la poliquística en el trópico americano. La hidatidosis quística por el Echinococcus granulosus está presente en zonas de Asia, África, Australia, América del Sur y América Central. En América del Sur tenemos Argentina, Uruguay, Chile, el sur de Brasil y también en algunos lugares del mundo la prevalencia puede llegar a ser tan alta que se registran 220 casos por cada 100.000 habitantes. En los Andes peruanos se encontró una prevalencia de un 9% en los hombres, un 46% para los caninos y un 32% para las ovejas. La hidatidosis poliquística por el Echinococcus vogeli, el propio del trópico americano, se reconocen casos de 12 latinoamericanos desde Nicaragua hasta Chile. En 1979 se describieron 13 casos de 4 países y hasta el año 2008 se registraron en los países mencionados un total de 168 casos por la Vogeli y 3 por la Oligartus. En el ciclo de vida, el hospedero definitivo, yo hice un dibujito aquí para no tomar tanto tiempo. Él ingiere quistes de las vísceras, o sea, ingiere los quistes mediante cuando come las vísceras del hospedero intermediario, que son las ovejas, también puede ser la vaca, el puerco. Entonces, luego va a defecar, esto como un ciclo constante, defeca, y cuando defeca, pues entonces van a salir lo que son los huevos embrionados. Estos huevos embrionados tienen que estar viables y contaminan luego el medio ambiente. Entonces viene la oveja y come el pasto, bebe del agua infectada y se contamina. Entonces, en su primera forma, este parásito, el gusano, el granulosus, Echinococcus granulosi, como lo vemos aquí, posee un escólices, que posee sus ventosas, 4 ventosas, tiene un cuello, aquí el cuello, y este cuello va a originar a lo que son las proglóticas, como anteriormente mencionamos. Esta proglótica, una inmadura, una madura y una grávida. La grávida va a eliminar los huevos y estos salen a través de las heces del perro. Estos huevos embrionados van a llegar al contacto humano, ya sea mediante la manipulación de frutos o de pasto, de agua, o la manipulación del perro, porque el perro también lo puede llegar a tener en su pelo, y el humano se acerca a las manos sucias, come con las manos sucias e ingiere ese embrión, ese huevo embrionado. Una vez ingerido, él va a llegar a las vías digestivas y se va a convertir en una oncósfera. Esta oncósfera oclosiona y los embriones van a pasar, o sea, se van a liberar los embriones y esos embriones van a pasar a través de la mucosa intestinal buscando la circulación portal hasta alojarse en el hígado. Una vez alojadas, estas llegan al hígado,
estos embriones se van a juntar, van a llegar a ser mucho, hasta que van a formar un quiste hidático. El quiste hidático está conformado por una capa externa, una capa interna y una capa interna germinativa, que va a tener lo que son quistes hijos, y estos quistes hijos van a dar a la formación de cápsulas que van a anidar a los protoescoles del quiste. O sea, esta formación, estas capsulitas van a contener lo que son los protoescólices. Y estos protoescólices, pues entonces se van a llegar a convertir en lo que son el escoles, que se adhiere a la mucosa, y así mismo se repite el mismo ciclo. También podemos mencionar que estas formas, vamos a decir lo que son, cuando eclosionan las oncósferas, estas formas pueden llegar a diversos órganos, pueden llegar a lo que es los pulmones, también pueden llegar a alcanzar el corazón, según lo que leí, también el hígado, el vaso, los huesos y también al cerebro. Eso es todo para lo que es el ciclo de vida. Ahora hablemos de los mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión, el hombre adquiere lo que es la hidatidosis por la ingesta, como estamos hablando en el ciclo de vida, por la ingesta de lo que son el huevo embrionado, un huevo fértil. Lo puede adquirir, como dije, bebiendo agua contaminada, cuando come la fruta sin lavar, o los vegetales sin lavar o sin pelarlo, el hombre lo ingiere, pues entonces va a llegar al intestino, llega, oclusiona la oncósfera, esos embriones salen, llegan y atraviesan la mucosa del intestino y llegan a la circulación portal y se van a alojar en el hígado. También puede llegar a otros órganos, que son pulmón, el hígado, el vaso, como lo mencioné anteriormente. Para el echinococo granuloso, siempre el hospedero definitivo va a ser un canino. Preferiblemente siempre, muy común, es un perro. Entonces, el mecanismo de transmisión va a ser fecal oral cuando se ingieren los quistes. Estos quistes pueden provenir de materia fecal por la vía, y van a acceder por lo que son las vías entéricas. Tenemos la patogenia. La patología que pueden producir estos quistes hidáticos van a ser por compresión o por la invasión de un espacio. Mayormente esta progresión de los quistes hidáticos, para llegar a causar un desplazamiento o ocupar un espacio, tienen que pasar muchísimos años. O sea, eso va pasando de manera progresiva. En la inmunidad, la respuesta inmune contra el antígeno del parásito se evidencia por la detención de anticuerpos, y por este motivo las reacciones inmunológicas tienen un valor muy significante a la hora del diagnóstico. Sin embargo, los anticuerpos no van a frenar el desarrollo de la enfermedad, y hay también una activa respuesta celular. Esta activa respuesta celular se puede determinar por una prueba cutánea llamada la prueba de Casoni. Y en esta reacción, en esta primera etapa de la enfermedad, la infección, vamos a tener una gran activación por parte de lo que son los linfocitos T colaboradores, el 1. Entonces, luego vemos que cuando la enfermedad va progresando, se va prolongando, va a haber una aparición de lo que son los linfocitos colaboradores, linfocitos T colaboradores 2. También vemos que la infección por el Echinococcus multigocularis puede causar una reducción en la acción de los receptores de la interleucina 2, y también puede causar un aumento en lo que es la interleucina 5. Dentro de las manifestaciones clínicas por la hidatidosis quística y por la hidatidosis quística causada por el Echinococcus granulosis, vamos a tener que hay una invasión hepática, es lo más común. Hay un aumento en el tamaño del hígado, hay dolor, hay síntomas digestivos, y a veces hay signos de infecciones y obstrucción, y la ictericia. La ictericia mayormente es causada cuando hay un quiste que se revienta
en lo que es la circulación portal. Eso también puede dar lugar a reacciones de choques anafilácticos y reacciones de hipersensibilidad. De acuerdo al tamaño y la localización del quiste, pues entonces se va a causar desplazamiento ya sea de algún vaso, puede causar dolor. En los pulmones, cuando este llega a los pulmones, aquí va a causar disnea, tos, hemoptisis y las dos formas más comunes para este tipo de echinococcus, el granuloso, o sea, siempre se va a presentar. Lo más común en un 40% son que se presente en los pulmones y en el hígado. Entonces, la hidatidosis alveolar o la multiforme, su principal localización es el hígado, mayormente es aquí, y esta su manifestación fundamental es que existe una sintomatología general, el paciente se siente muy mal, hay pérdida de peso, hay una ictericia obstructiva, hay una hipertensión portal y las localizaciones extrahepáticas son sumamente raras, pero puede llegar a invadir el pulmón, el vaso y también el cerebro. En esta forma de hidatidosis, el pronóstico es relativamente malo en un 90%, ya que cuando el paciente viene a reflejar los síntomas de esta enfermedad por la multioculares, han pasado 10 años. Entonces ya la enfermedad va muy avanzada y el pronóstico es malo. Alrededor de la mayoría de los pacientes mueren al cumplir los 15 años con la enfermedad. Esta enfermedad tiene un desarrollo muy lento y el doctor cuando la encuentra es porque no la anda buscando, es porque anda buscando otra cosa y casualmente encuentra los quistes de la hidatidosis, o sea que puede ser muy peligroso. Tenemos en la Vogelii hay un compromiso hepático porque en esta forma podemos encontrar masas palpables que pueden ser muy dolorosas asociadas a síntomas digestivos, pérdida de peso, fiebre, y el diagnóstico inicial es muy variado y pueden también, el diagnóstico inicial se puede dar también con lo que es un carcinoma hepático y con colecistitis y colitiasis. En la hidatidosis uniquística por el Echinococcus oligarto, esta es relativamente, vamos a decir que rara, no se encuentra muy frecuente. Hasta el año 2008 se habían encontrado 3 casos. El primero fue un hombre en Brasil y se encontró un quiste en el corazón, un quiste hidático en el corazón mediante una autopsia. El segundo caso fue una campesina venezolana que presentó lo que fue una pectosis palpebral y una proctisis del ojo izquierdo, y cuando se le realizó el TAC se encontró una vesícula retroorbital con un tamaño de 2 centímetros. El otro caso fue de un niño. Este niño presentó exoftalmo y una equimosis, también fue retroorbital y se localizó mediante un TAC. Complicaciones. Las complicaciones son relativamente malas porque cuando ocurre una ruptura de un quiste puede ocasionar lo que son reacciones de hipersensibilidad, irritabilidad, choques anafilácticos, y esto puede ser fatal. Además producen implantes múltiples que dan orígenes a hidatidosis secundarias. O sea, si un quiste se revienta, vamos a decir que estos escólices pues, pueden llegar a sembrar en otros órganos y dar origen a una hidatidosis secundaria. En cualquiera de sus localizaciones, el quiste puede infectar secundariamente y formar absceso. O sea, cuando se oclusiona un quiste, este puede llegar a formar un absceso, en cuyo caso la sintomatología es grave y aparece leucocitosis. El diagnóstico diferencial debe hacerse con enfermedades inflamatorias y tumorales que afectan el hígado y el pulmón. Secundariamente con lesiones con otros órganos que lo produzcan una patología por compresión o una manifestación por un tipo de masa tumoral. En los exámenes corrientes de laboratorio vamos a encontrar una eosinofilia de un 15% a un 21%. Además, se puede encontrar leucopenia, trombocitopenia, anormalidades en las pruebas del funcionamiento hepático,
y una hipergamma-globulinemia. El diagnóstico por imagen. Los rayos X son los más frecuentes utilizados para descubrir lo que son patologías, ya sea de tórax. Aquí se pueden observar en las localizaciones de los quistes hidáticos en los pulmones. Este es recomendable, pero los más, vamos a decir, que pueden tener un mejor diagnóstico pueden ser una ecografía, una escaniografía y una resonancia magnética. Estos tienen una sensibilidad de un 90 a un 95%, pero una tomografía axial computarizada tiene una sensibilidad de un 95 a un 100%. O sea, este es un método 100% seguro y este puede llegar a determinar el grosor de su membrana, la arena hidática, cuántos hay, de qué manera invaden. O sea, este es el método más recomendable. Una tomografía es lo mejor. Y también se usa para control luego de un diagnóstico y de un tratamiento. O sea, si el paciente ya presentó la enfermedad y está en tratamiento, ya sea quirúrgico y con fármacos, para ir controlando cómo va evolucionando la enfermedad, pues lo recomendable es utilizar una tomografía axial. Aquí vemos, esto es un rayo X. Aquí vemos múltiples quistes hidáticos, diría yo que quizás más de 6. Es una radiografía de tórax postero-anterior y esto es una tomografía. En esta tomografía podemos ver múltiples quistes en lo que es el hígado. Aquí vemos quistes también en el cerebro y tenemos las pruebas inmunológicas. Las pruebas serológicas para el diagnóstico son muy importantes para diagnosticar esta enfermedad. Se pueden hacer pruebas de hemoaglutinación con látex, inmunofluorescencia indirecta, inmunoelectroforesis de doble difusión, pruebas de ELISA, contra inmunoelectroforesis, radioinmunoensayos y también algo que se llama inmunoblot. El diagnóstico parasitológico se hace con la observación, ya sea mediante un microscopio o una interpretación visual, que no se necesite el microscopio, de lo que son los proglótides. O sea, se puede examinar el material eliminado, ya sea cuando se extrae quirúrgicamente un quiste, tú puedes romperlo y observar qué tiene dentro. También tú lo puedes mirar con el microscopio y así se puede diagnosticar también esta parasitología. Una cosa muy importante, que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen punciones para extraer un poco de líquido, para hacer una biopsia. Hay que tener cuidado en el paciente antes de extraerlo para ver qué hay mayormente. En el tratamiento mayormente es quirúrgico. Este es el más favorable, el más recomendable. En caso de que no se puede realizar la extracción de los quistes mediante la cirugía, se debe hacer con un tratamiento farmacológico. Mayormente se recomienda los benzimidazoles, albendazol. Se recomienda una dosis de albendazol de un 10 a 20 miligramos por kilogramos al día. No puede ser mayor a 800 miligramos y esto se debe tratar en una duración de 7 a 14 días. La quimioterapia se puede usar antes y después de la extracción quirúrgica y mayormente esta se usa cuando el paciente no se le pueden extraer los quistes quirúrgicamente o para mantener un control, para que no se desarrolle de una manera grave la enfermedad, se puede utilizar lo que es la quimioterapia. Caso clínico, aquí vamos a leer un poquito porque es un caso clínico. Escolar de 13 años sin antecedentes mórbidos, residente durante toda su vida en un sector rural de la comuna de Caucanes, Chile. Consulta por 4 meses de evolución, caracterizado por tos seca, fiebre intermitente hasta 38,5 grados Celsius, agravándose en el último mes, masa palpable en hipocondrio derecho y epigástreo. Se asocia baja de peso no cuantificada,
Además presenta un episodio de vómito seguido, hemoptisis y poca cuantía según dificultad respiratoria. Se solicita ecografía abdominal, figura 1, ya se la voy a mostrar, que informa innumerables quistes de aspectos hidáticos en ambos lóbulos, algunos simples y otros con membrana de hasta 6 centímetros. La radiografía de tórax, figura 2, anteroposterior y lateral, evidencia al menos 4 quistes pulmonares y uno roto que desemboca en el bronquio derecho. Aquí tenemos la ecografía abdominal que evidencia múltiples quistes hepáticos, como podemos ver aquí, 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 aquí. Esto no se distingue bien, pienso que es uno. Esta es la radiografía de tórax anteroposterior. Aquí podemos observar un quiste por acá, otro por acá. Creo que ese es el que está oclusionado, que desemboca en el bronquio derecho. Y creo que ese es otro. No puedo distinguir el cuarto, solamente observo 3. Entonces, se inicia el tratamiento con albendazol de 15 miligramos por kilogramo al día y se deriva a la unidad de cirugía infantil del Hospital Regional de Talca para resolución quirúrgica. Los exámenes preoperatorios mostraron eosinofilia al 13%, velocidad de eritrosedimentación, BCH 67, perfil hemodinámico normal, pruebas de coagulación y funcionamiento renal normal. Se realiza una tomografía computarizada de tórax, figura 3, y abdominal, figura 4. Exhibe múltiples quistes pulmonares con predominio en pulmón derecho y hepático. Tras 10 días de tratamientos médicos, se ingresa al pabellón. Allí fue abordado mediante una toracotomía derecha, estirpándose quistes de 5 centímetros de diámetro con ápice en el lóbulo superior derecho y se retira membrana de quiste previo complicado en el lóbulo inferior derecho. Posteriormente se continúa con una laparotomía derecha ampliada a izquierda. Se observa hígado ocupado por múltiples quistes hidáticos de distintos tamaños, entre 2 y 6 centímetros de diámetro. Se retiran y se aspiran 31 quistes en total. El paciente presenta una buena evolución postquirúrgica. Aquí podemos ver una tomografía axial computarizada, un corte pulmonar, y aquí podemos observar lo que es un quiste, el que yo logro observar. Aquí y aquí. Aquí tenemos muchos quistes en una tomografía axial computarizada. Un corte coronal, pienso yo, no me acuerdo muy bien. Entonces, aquí vemos muchísimo realmente. Eso se pueden, wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí se pueden contar 11, pero se ven que son muchos. Nada, se realiza una ecografía abdominal de control que evidencia 4 quistes hepáticos con artefactos de gas en su interior que sugieren cambios postoperatorios. Por esta razón se decide mantener el tratamiento. El paciente fue dado de alta en buenas condiciones y se mantuvo en controles periódicos en el Politécnico de la especialidad. Prevención. La prevención consiste en orientar a la población de que existe esta enfermedad, de que deben a los perros administrarle desparasitarios, preferiblemente el praziquantel. También se recomienda no alimentar los animales con vísceras crudas, siempre con alimentos ya sean cocidos si son del hogar, y eliminar todos los factores que puedan mantener el ciclo viable de esta parasitosis. Otra medida muy útil es utilizar el lavado de manos antes de comer y nada, así. Conclusión, la hidatidosis es una enfermedad que puede afectar cualquier edad.
su manera para no contagiarse con ella, simplemente la prevención, lávese la mano, alimente el perro muy bien, con su comida cocinada, y que manejar la buena disposición de las excretas. Tener mucho cuidado cuando se manejan esas, cuando se recogen, lavarse las manos. Y si usted va a comer una fruta y un vegetal, procure lavarlo antes de comérselo, porque eso es demasiado importante. Y nada, esa fue la bibliografía consultada. Yo consulté el libro de Botero y el de Warner, y el caso clínico lo saqué de una revista de internet. Muy bueno, me encantó ese caso clínico porque me detalló las imágenes. Y nada, muchas gracias. Mi nombre es Heidi Lora y bye bye.